Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo tiempo de reflexión con la palabra. Hoy tendremos una mañana muy especial y quiero recordarles que ya estamos reuniéndonos presencialmente. Ahora les invito a disfrutar de un tiempo de alabanza. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón y nunca se secará. Esta ciudad se alegrará. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón y nunca se secará. Esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos a decirlo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Yo soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Yo soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos juntos, 1, 2, 3. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Yo soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos un día más desde los diferentes canales de la comunidad Osana. Gracias a Dios, los lugares del culto van abriéndose poco a poco. Rogamos al Señor que todos tengan la oportunidad de congregarse y que lo hagan con las medidas de bioseguridad exigidas. Si todos nos cuidamos, todos seremos protegidos y disfrutaremos de la bendición del Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo de adoración y alabanza que los jóvenes del Ministerio de Alabanza nos han prodigado en esta hora. Es bueno entonces tomar unos minutos ahora para reflexionar sobre nuestro tema del nuevo mes, el mes de octubre, el mes de la palabra de Dios, el mes de la Biblia.
En el mundo cristiano, octubre ha sido establecido como el mes de la Biblia por aquello de la reforma de la iglesia por Martín Lutero. Nosotros seguimos dando honor a la palabra, dando honor y autoridad al libro, dando honor a este libro que cambió la historia de las naciones, de nuestras familias y de nuestras propias vidas. Miremos en esta hora un aspecto importante del poder de la Biblia en nuestra vida diaria, basados en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7. Este pasaje nos dice varias cosas importantes. Compara a Jesucristo como la vid verdadera y al Padre Celestial como el dueño y el labrador de esa viña. Israel había sido escogida como la primera viña, pero por no dar fruto, Dios la desechó. Habla entonces el pasaje de ramas fructíferas, pero también de ramas separadas y sin fruto. Establece que nosotros fuimos injertados en ese árbol con un propósito: dar fruto. La palabra, la Santa Biblia, nos ha limpiado para que seamos fructíferos. Y mira lo que dice el versículo número 6 del capítulo 15 de San Juan en la nueva traducción, dice: al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan se les prende fuego. Este versículo revela 3 principios del poder de la palabra que nos ayudarán a amar más la Santa Biblia y que pueden actuar en el día de hoy de una manera práctica. El versículo es Juan 15, 7. La nueva traducción viviente dice de esta manera: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. La primera gran verdad de este pasaje es: si permanecen en mí. Pues bien, esto es una referencia directa a vivir conectado en Cristo, el Verbo, la palabra hecha carne. Es vivir de acuerdo a la nueva naturaleza, no a la naturaleza anterior improductiva y de frutos de maldad que teníamos antes de ser creyentes, sino a la nueva naturaleza que adquirimos cuando un día resolvimos recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Fuimos constituidos por esa oración de fe que hicimos, fuimos constituidos como ramas fructíferas que recibimos la savia que sustenta nuestra vida de parte del Señor Jesucristo y nos provee todo lo necesario para poder dar el fruto por el poder de la palabra. Siendo muchas ramas, tenemos una sola raíz, el Verbo, la palabra, la hecha carne, esto es Jesucristo. Permanecer es estar en Cristo, es vivir de acuerdo a sus mandamientos y nos va esa permanencia a ir purificando para hacernos cada vez más dadores de buen fruto. Cosa contraria de lo que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que abandonaron a Dios. Abandonaron sus principios y se unieron a otros árboles y su fruto fue de maldad y de pecado. Por eso Dios dice que los desechó y nos escogió a nosotros, pero con la condición de permanecer en Cristo, es decir, estar en Él, es decir, vivir de acuerdo a su naturaleza. Jesucristo dice que si deseamos marcar la diferencia con las demás religiones de la tierra, debemos de estar en Él, alimentándonos de su savia, que es su palabra, la Sagrada Biblia, aceptando el trabajo del dueño de la vid, que es el Padre Celestial,
aceptando sus correcciones que como a hijos se nos quiere dar. Los cuidados del Padre, su disciplina, su exhortación serán con el único propósito de hacernos rentables para su propósito eterno. Si lo miramos desde lo práctico de la vida, el Padre Celestial espera que en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra vida diaria, se vean los frutos del Espíritu Santo, que son, como dice el apóstol San Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice el apóstol Pablo que contra eso no hay ley humana que la pueda cambiar. Entonces, permanecer en Cristo es el fruto de acuerdo al carácter de Jesucristo, que quiere hacerlo en nosotros una realidad. Ser como Él, reaccionar como Él, preguntarnos siempre ante cualquier circunstancia de la vida, ¿cómo actuaría Cristo? ¿Cómo respondería Él? ¿Cuáles serían sus principios y sus valores? Entonces, al estar en Cristo, eso nos ayudará a ser como Él en la vida diaria, 24 horas al día. El mejor fruto lo dio Él al morir por nosotros en la cruz y hacernos sus hermanos, darnos a su Padre como nuestro Padre y hacernos a todos los que le recibamos, hacernos de la familia de Dios. Lo segundo que dice este pasaje, capítulo 15, versículo 7 de San Juan, es que si permanecemos lo primero en Cristo, también viene lo segundo, que es permanecer en sus palabras. Ya vimos que Jesucristo es el Verbo, es la palabra viviente, pero Él también nos dejó su lenguaje, nos dejó sus mensajes, nos dejó sus historias, nos dejó sus parábolas, nos dejó todo ello para que fueran a nuestra vida algo de las cosas más importantes que podemos entender. Tan importantes son que un día sus discípulos le dijeron al Señor: estás predicando muy duro y por esa razón la gente se está yendo. Entonces Él les dijo: ¿quieren irse ustedes también? Y entonces el apóstol San Pedro en San Juan 6, 67 y 68 responde de esta manera a la pregunta del Señor: ¿queréis ir vosotros también? El apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Ahí es donde yo encuentro la importancia enorme de las palabras y por qué Jesús dijo que si permanecíamos en Él, también deberíamos de permanecer en sus palabras. Sus palabras permanecen cuando nosotros llevamos el fruto de la salvación a otras personas, cuando nos convertimos en ganadores de almas, cuando le contamos a otros lo que Dios hizo por nosotros para decirles: también Dios lo puede hacer por ustedes. Además, seremos hacedores de actos de justicia ante Dios y ante los hombres. El permanecer en sus palabras nos limpiará y nos ayudará a ser obedientes. Sus palabras nos hacen compañeros de camino con Jesús de Nazaret. La lectura de la Biblia nos ayudará a ser conscientes de la presencia de Jesucristo en cada área de nuestra vida. Nos ayudará a conocerlo a Él y tomaremos fuerza y autoridad en el poder de su nombre para enfrentar todos los dardos de fuego que el maligno manda. Permanecer en sus palabras es adiestrarnos para ir oyendo cómo se llega a la casa del Padre. No pecar contra Dios.
Aborrecer toda clase de maldad que se ponga delante de nuestros sentidos, delante de nuestros cuerpos. Permanecer en Él, como permanecer en sus palabras, es morar. Es hacer de Él y de su palabra como una casa, como nuestra habitación. Eso es permanecer, es quedarse. Es también residir, es continuar, es descansar en Él y en sus palabras. ¡Qué preciosa explicación! Es como si resolviéramos invitar a Cristo al corazón para que Él viva todo el tiempo con nosotros. Eso es estar en Él. Realmente es una invitación a experimentar un estado nuevo. Es decir, una vida nueva, un estilo de vida nueva, de nuevas experiencias, de nuevas relaciones de acercamientos con el Señor. Es decir, una relación estrecha, inigualable con Jesucristo y con su palabra. Entre más estrecha sea nuestra relación con Jesucristo y con su palabra, mayor cantidad de nutrientes recibiremos para la vida eterna. Esos nutrientes nos ayudarán a entender lo que dice el salmista en el Salmo 1, el versículo 3, en versión Reina Valera dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Entonces, mi amigo, mi hermano, todo lo anterior nos habilita para el tercer punto de la gran lección de vida que nos trae la vid y los pámpanos en Juan 15:7 en la parte C. ¿Qué es lo que dice eso? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces hay una primera permanencia en Él. Hay una segunda permanencia en su palabra. Pero lo tercero es: si permanecen, pueden pedir todo. Lo he llamado de esta manera: si permanecen, serán escuchados. ¿Qué es lo que me encanta a mí de esto? Que la tercera expresión de permanencia es oraciones respondidas. Óyelo bien, oraciones respondidas. ¿Cuáles oraciones respondidas? Cuando oramos: Señor, activa mis dones, mis talentos, desarróllalos, Señor, trae esperanza en mi vida. Hay algo más en eso, y es vidas transformadas, cuerpos sanados, mentes sanas, mentes limpias. Cuando permanecemos en Cristo y en sus palabras, podemos pedir todo y la oración viene en respuesta para ello. Oraciones de economía restaurada, oraciones de esa economía, ponerla al servicio del Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Esas oraciones respondidas en la seguridad y en la confianza de Dios y en sus promesas. Esas oraciones respondidas de tener familias felices rodeados de amistades sanas. Esas oraciones respondidas teniendo un discipulado efectivo con Jesucristo, cumpliendo el propósito eterno por el cual fuimos creados. Según la palabra dice, fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. La gran lección de la vid y los pámpanos, de las ramas, es la relación estrecha de Jesús, y lo que promete como resultado es: verán respuestas a todas las oraciones que ustedes hagan. La Biblia, en este mes de octubre, honraremos en cada reunión, exaltaremos, levantaremos en cada reunión esa palabra. La Biblia es el libro, la palabra de Dios, que ha hecho posible la transformación y hacer posible estos 3 puntos en nuestro andar diario. Permanecer en Él, ser como Él, permanecer en su palabra. Ella es la fuente de agua para purificar nuestros corazones. Cuando eso dice la palabra, dice que la palabra nos limpia de mala conciencia y nos ayuda a permanecer recibiendo respuestas a nuestras oraciones. Creo que podemos concluir el día de hoy pidiendo al Señor que nos ayude
a permanecer en Él. Reiteramos, ¿sí? Repetimos, por supuesto, traemos ese concepto de la pedagogía, de la repetición para crear la memorización, y lo hacemos con el único propósito de decir: creo que podemos permanecer en Él. Creo que podemos adquirir el carácter de Él, y su palabra nos ayudará, que al leerla nos purificará para ver una vida fructífera en nosotros y una respuesta continua a nuestras oraciones. Por eso te invito que podamos orar en esta hora por esos 3 tópicos. 1, permanecer en Él. 2, permanecer en su palabra. Y 3, permanecer recibiendo respuestas a nuestras oraciones. Oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en el nombre de Jesús por la bendición de permanecer en Cristo, mediante la adquisición del carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos a que en nuestra vida el carácter de Cristo se vea, se manifieste, y el mundo pueda ver que en nosotros ha habido una transformación. Pero también ayúdanos a leer tu palabra, la Santa Biblia, a ponerla por obra, porque si permanecemos en tus palabras, ellas traerán a nuestra vida limpieza, purificación en nuestro ser interior. Nos ayudarán a cambiar cada versículo, cada promesa, nos ayudarán a cambiar esas cosas malas que a ti no te agradan y que están en nuestro carácter diario, Señor, y por lo tanto, al cumplir esas 2 condiciones primarias, la tercera dice que tú nos responderás. Tú nos responderás nuestras oraciones, porque vivimos de acuerdo al modelo tuyo. Bendigo a los que nos oyen, bendigo a los que nos ven el día de hoy, y reclamo que la poderosa presencia de Dios llegue a sus vidas y ocurra en ellos también el milagro de permanencia, para que sus necesidades sean suplidas. Padre, en todo aquel que clama a ti el día de hoy, respóndeles en el nombre de Jesús, porque tú dices: clama a mí y yo te responderé. Tú dices en tu palabra que no nos dejarás ni nos desampararás, que pidamos creyendo en el nombre de Cristo y será hecho. Por eso oramos en esta hora y declaramos que la Biblia tiene poder transformador todavía. La Biblia, tu palabra, cambia y transforma al género humano en el día de hoy todavía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amigo. Dios te bendiga, mi hermano. Soy el pastor Eduardo Sánchez desde la Comunidad Osana, con una palabra de bendición para ti y para tu familia. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Quiero invitarles a participar de manera presencial en nuestras reuniones, y para eso les invito a inscribirse en nuestro WhatsApp. Gracias por su generosidad con sus aportes y ofrendas. Con ellos seguimos sosteniendo nuestro ministerio de la Comunidad Osana, y también apoyando a familias en necesidad con la obra social y también la obra misionera. Estos son nuestros números de cuentas. No te olvides suscribirte, dar like y compartir con tus amistades por las redes. Dios te bendiga.